Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Hay un anuncio. Les llegó el mensaje por la plataforma de dónde va a hacer el examen, la hora. ¿Sí? Voy a enviar otro recordatorio en el fin de semana. ¿Está bien? ¿Qué más? Hoy les voy a subir las apuntes de la 3.5 y 3.6 que la que vamos a terminar hoy. Y les voy a subir un repaso general de todo el semestre. ¿Está bien? Un repaso que yo he estado haciendo. ¿Está bien? Así que aprovechenlo. Oficialmente hoy es la última clase regular. El martes usted no tiene que venir si no desea. Yo no voy a perjudicar a nadie. El martes es un repaso. Si usted quiere venir a repasar, pues viene a donde. ¿Está bien? Nos sentamos aquí una hora y hacemos el consejo de paso. ¿Está bien? Nos ponemos el repaso general desde la 0.1 hasta la última. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita con relación al curso o algo que tengan duda? ¿No? A la misma hora de la clase. ¿Está bien? Va a ser entonces el martes a esta misma hora. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? ¿Borra más? ¿No? Ok. Si terminamos temprano a 3.6, va a hacer un mini repaso. ¿Está bien? Pero no creo. No tengo. En la mañana me quedé cortito. ¿Está bien? Así que vamos allá, rapidito. Vamos a hablar hoy de las funciones racionales, la última sección de su curso de precálculo 1. Y que tiene un poquito que ver, va a ser el puente de enlace entre precálculo 1 y precálculo 2. ¿Está bien? Usted va a ver, cuando llegue a precálculo 2, que va a tener que bregar con funciones racionales. ¿Está bien? ¿Y qué son funciones racionales, profesores? ¿Alguien sabe lo que es una función racional? En sus propias palabras, no tiene que ser algo ahí bien especificado. ¿Alguien sabe? ¿No? Una función racional es una función que tiene una división de dos funciones polinómicas. Por aquí. Que se denota mayormente, o en el 90%, una función racional se denota de esta manera. La R es de función racional. ¿Y qué va en la parte de adentro, profesor? Siempre que dicen racional, usted va a pensar en una fracción. ¿Está bien? Una fracción. En donde en el numerador y en el denominador van a haber entonces dos funciones polinómicas. Y usted debe saber lo que es una función polinómica ya. ¿Qué es una función polinómica? Una función que tiene el coeficiente mayor es mayor o igual que 2. El exponente. El exponente. Mucho cuidado. Entonces sería ese término líder tiene que tener su exponente mayor o igual que 2. Y algo bien importante, los coeficientes pueden ser cualquier número real. Sí, pero 0 no. Muy bien, el 0 no puede ser. Ahora bien, aparte de eso, les pregunto, esos exponentes de ese término, de esos términos líder, en el numerador y en el denominador, pueden ser enteros negativos. ¿Pueden ser enteros negativos? No, que no. Sí, está bien. No pueden ser enteros negativos. ¿A qué me refiero, profesor? ¿A qué usted se refiere? ¿Esto es una función polinómica? Sí. Sí, ¿está bien? ¿Y esto puede ser una función polinómica? Pues sí, profe, porque nosotros hablamos de que ¿en qué forma está escrito esto? ¿De qué forma? ¿Factor qué? ¿Es un factor lineal? ¿Sí? Y esto es parte de una función polinómica. Así que, muy importante, si yo tengo en el numerador y en el denominador dos funciones que se categorizan como funciones polinómicas, entonces esa división entre las dos van a ser una función racional. ¿Está bien? Así que en otras palabras, una función racional es la división de dos funciones polinómicas. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? Ahora bien, vamos a hablar también de sus gráficas. Aparte de sus gráficas, vamos a hablar también sobre
algunas cosas que ustedes debió ver en high school. Y es lo que son huecos y asíntotas. ¿Han escuchado lo que son asíntotas? Huecos. ¿Sí? Ok. ¿Cómo? Huecos los de la carretera, Sí, no, uno gasta como $1,000 en arreglar el carro nada más el tren delantero. Así que sí, eso es normal. Pero aparte de eso, en matemática un hueco es un punto no definido que hace que esa función no sea continua. ¿Está bien? Profe, ¿me puede enseñar lo que es un hueco? Pues sí, miren. Tengo esta siguiente función. Usted sabe que una función... Vamos a tomar una función que no es racional, para que vean el ejemplo. Una función, por ejemplo, que sea de esta manera. F de X es igual a 3. ¿Cómo es la gráfica de una función que es constante? ¿Cómo es? una línea. Una línea, porque yo no tengo pendiente ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan la pendiente? So, en este caso, voy a pasar en el 3. Recuerden que usted puede escribir como y igual a 3. Paso una línea. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora bien, un hueco es lo siguiente. Si yo tengo que ahora mi función es de esta manera. ¿Sí? Primero de todo, el numerador y el denominador están escritos como un factor. Vamos a ponerlo ahí, ¿verdad? ¿Qué número yo no puedo poner aquí en la parte de abajo porque si no me da indefinido? 1, ¿verdad? Les pregunto, si yo divido las dos funciones, ¿cuánto me da? 1 también, ¿verdad? Ok. Un hueco es, como les dije, un punto no definido para una función en donde la haga entonces, en este caso, la siguiente función, que la haga entonces discontinua. ¿Qué es discontinua? ¿Por qué es discontinua? Porque si yo coloco el 1 aquí, pues me ha indefinido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Voy a borrar este momento. ¿Cuánto debería ser ese numerito? Ok. El número que no puede estar en la parte del denominador es el 1. ¿Está bien? Así que nos paramos en la X, donde es 1. Abrimos un huequito. Así que se dibuja un hueco. Y sería de esta manera. Partiendo de que es una función racional. ¿Está bien? Las racionales tienen este estilito. Es como si fuera una serpiente, pero medio entrecortada. O por la mitad. Sí, como 1 sobre X. Ese es el estilo porque 1 sobre X es una función racional. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de las funciones de potencia? Las funciones de potencia eran de este estilo. 1 sobre X, 1 sobre X cuadrado. ¿Sí? ¿Y no se acuerdan del problema? Entonces, nada. Lo más importante que yo quiero que ustedes entiendan es que un hueco es, se dibuja de esta manera, y hace que esta función no sea continua. Es discontinua en el punto cuando X es igual a 1. Cuando X es igual a 3, es continua. Cuando X es igual a 1, no es continua. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿cuándo yo sé que va a haber un hueco según la función que me den? Mire, este es el truco. Si usted tiene el mismo factor lineal en el numerador y en el denominador, y con la misma multiplicidad, eso quiere decir que usted tiene un hueco. Por ejemplo, si yo coloco aquí al cuadrado y en la parte de abajo yo lo dejo con el exponente a la 1, ¿tiene la misma multiplicidad? No, ¿verdad? No es un hueco. El hueco tiene que tener el mismo factor lineal. Lo que está aquí tiene que estar repetido aquí. ¿Se entiende hasta ahí? Arriba sería más cuadrática. Sí. So, mucho cuidado cuando vayan a buscar lo que es un hueco. Yo espero que no tengan que buscarlo en el examen. Pero se lo menciono. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Fuimos.
Ya les mencioné eso. Vamos a entrar entonces a ver la definición en sí, lo que es una función racional, que yo les expliqué. Una función racional, muy importante, como les mencioné a los de la mañana. Este R de X mayormente va a estar, cuando usted vea esta notación de la R con respecto a X, es una función racional. Pero no se acostumbre a verla siempre como R de X. El truco para yo saber si una función racional es que en el lado derecho de esta igualdad yo tengo una fracción. Y en la parte de arriba y en la parte de abajo yo tengo dos funciones polinómicas. Una función polinómica aquí y una función polinómica aquí. Y en donde esta función polinómica no puede ser igual a 0. ¿Vamos a poner hasta ahí? Ok. Ahora bien, y esto es muy importante, el último punto. Observe que el dominio de una función racional consiste de todos los números reales tales que ese denominador no es igual a 0. ¿Está bien? En otras palabras, ya ahí vamos a buscar el dominio. Profe, ¿cómo busca el dominio de una función racional? Voy a mirar siempre el bendito denominador y le voy a buscar los valores que yo puedo colocar ahí. Los valores que yo puedo colocar ahí para que me den igual a 0. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Ese es el dominio. Y a su vez, si usted busca el dominio, va a tener también sus asíntotas verticales. Y ya yo voy preso. Así que vamos a categorizar cada una de ellas. Ya aquí lo dice. Ya aquí lo dice. Estas tres son funciones racionales. Ahora quiero saber por qué son funciones racionales. Vamos para la primera. ¿Por qué la primera es racional? Hay dos funciones dividiéndose. Sí. Primero de todo lo que usted tiene que mirar es si ese término líder, si esa función del numerador y el denominador son funciones polinómicas. La de arriba es polinómica. Sí. ¿Está bien? ¿Esta de aquí es polinómica? Sí. Se acabó. ¿Está bien? Es racional. La segunda. Sí es racional. Pero usted tiene que hacer un paso antes para determinar si es racional. ¿Y qué es? Hacer simplificación. ¿Sí? ¿Cuál es la simplificación, profesor? Tengo que dividir. ¿Está bien? ¿Cómo divido, profesor? Coloco aquí un 1. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Voy a multiplicar de manera cruzada. Y en la parte de abajo los denominadores los multiplico juntos. Así que sería este con este y la mariposa. ¿Está bien? Entonces, o la carita feliz. Eso sería x más 4 a la 5. Y en la parte del numerador, ¿cuánto sería? 1 por x menos 3, que sería x menos 3. Menos 4x más 16 a la 5. ahí está. Les pregunto, ¿es una función racional? Sí, porque si usted quiere pasar el problema, si usted quiere pasar el dilema de saber cuál es el grado, hay dos formas de hacerlo. O usted abre 5 paréntesis de esto, usted sabe que si hay un exponente de 5, usted tiene que abrir 5 de este mismo, acá es igual, pero la otra forma es recordando que si yo tengo aquí 1 a la 5, eso quiere decir que ¿cómo va a ser el exponente de mi término libre? ¿Cómo sería? ¿Cómo va a ser el exponente de este término libre? Cuando yo vaya a simplificar esta parte de aquí. 5. ¿Está bien? Y eso es parte a los comportamientos ¿de qué? ¿De qué? De los extremos de las funciones. La famosa tablita aquella. ¿Se acuerdan? ¿Es una función racional? Sí. La última. Profe, ¿por qué eso es racional? Mire, yo ahorita les dije que había funciones de potencia. ¿Cuál es la función de potencia? Eran estas. 1 a la x, 1 a la x al cuadrado. ¿Sí? Toda función de potencia es una función racional. Así que, si a usted se le olvida
¿Eso cómo yo lo hago? Pues mira, si usted ve una constante en la parte del numerador, y en la parte del denominador ustedes ven una variable con cualquier tipo de exponente que no sea ni negativo ni fracción, pues entonces la composición de las dos funciones hace una función racional. Ahora bien, ¿por qué entonces la constante es una función racional? Pero una función polinómica. Porque usted sabe que por la definición de la función polinómica, las funciones polinómicas tienen una constante, ¿sí? Así que cuando usted vea una constante en la parte del numerador y en el denominador usted vea una función polinómica, automáticamente es una función racional. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La número 2, profesor. La función racional 2 a la x dividido entre x más 1 no es una función racional porque su numerador no es un polinomio o no es una función polinómica. La definición de la función polinómica nos decía a nosotros que esos exponentes tenían que ser enteros positivos mayor o igual que 2. ¿Y el exponente qué es? ¿Es un número? No, es una variable. Y aquí entra el puente entre precálculo 1 y precálculo 2. Esto usted lo va a ver en la primera clase de precálculo 2. A esto se le llama una función exponencial. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si yo tengo en el numerador o en el denominador alguna función exponencial, ese compuesto de esa división de esas dos funciones no es una racional. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con eso? Lo voy a ver más adelante. Las funciones exponenciales son bien bonitas. Las funciones exponenciales tienen forma de esta manera. ¿Se parecen a alguien? ¿A qué se parecen? ¿A que usted dibujó ahorita, profesor? ¿Sí? A la racional. Por eso es que el puente, esta parte, el puente de precálculo 1 hasta precálculo 2. ¿Está bien? Fuimos. Hay el dominio de las siguientes funciones racionales. ¿Qué yo les dije para buscar el dominio? ¿Qué yo les dije? So, siempre que busquen el dominio, por favor, miren siempre el denominador. El denominador de aquí, el denominador de aquí, el denominador de aquí, el denominador de aquí. ¿Está bien? Voy a buscar los valores que yo no puedo colocar aquí porque si no me da entonces indefinida esa función racional. ¿Está bien? ¿Cómo usted lo haría, profesor? Pues mira, coloco entonces el denominador y sería x más 3 no es igual a 0, porque son los valores, yo estoy buscando los valores que hacen que esa función racional me quede indefinida. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería? X es no igual a quién. X no puede ser igual a negativo 3, porque si no, pues me queda indefinida. ¿Cómo lo escribo en el dominio? Puede ser de esta manera. Dominio de la función racional va a ser igual a ¿qué? ¿Desde dónde yo empiezo? Si yo estoy aquí en Mayagüez y quiero llegar a Fajardo, por ejemplo, ¿cuál es el primer numerito que debe estar en la recta numérica? ¿Negativo qué? No. Negativo infinito. Vamos a poner que negativo infinito está aquí en Mayagüez y ¿quién sería entonces el que está en Fajardo? Sí, y entre ellos ¿quién debe estar? Por cargo debe estar un poco negativo. La línea que divide la ¿verdad? Entonces sería, el dominio sería desde negativo infinito hasta negativo 3. Y ahí hay algo bien importante que usted tiene que recordar. ¿Qué es? ¿El símbolo de qué? De unión. Unión desde negativo 3 a infinito. ¿Está bien? Si no se acuerda, la recta numérica empieza por acá por el extremo del negativo infinito y hasta acá el infinito. ¿Está bien? Si no se acuerda. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió lo que es ese dominio? ¿Sí?
Vamos para la parte B. La parte B es la misma vaina. Cogemos el denominador. ¿Qué hacemos? Lo siguiente. Paso el 3 al otro lado. Me quedaré entonces como 4x al cuadrado no es igual a negativo 3. Divido entre 4. X al cuadrado no puede ser igual a negativo 3 cuartos. Entonces, si le saco la raíz cuadrada, si yo le saco la raíz cuadrada a este numerito, ¿qué me da? ¿Qué me da? Me da la raíz cuadrada de 3 sobre 2 y la ida afuera. ¿Sí? Ahora bien, yo les dije algo ahorita, y es que las funciones racionales consisten de solamente números reales. Profe, ¿qué pasa en este caso si me da un número, si mis soluciones son complejas en este caso? Pues mira, usted sabe qué pasaría si yo pongo cualquier número real aquí en el lado izquierdo de este simbolito. Me da igual. Si yo pongo el 4 aquí, ¿cuánto me da? 16. 16 es igual que el numerito de acá. No, ¿verdad? Si yo pongo el negativo 5, ¿cuánto me da? 25. Cualquier número que usted ponga de los números reales aquí adentro le va a dar siempre diferente al de acá. ¿Sí? Así que eso quiere decir que el dominio va a ser todos los números reales. Porque yo puedo tomar cualquier número real dentro de esa recta numérica y siempre va a ser diferente al lado de ellos. ¿Sí? Sí, que si tiene un elevado al cuadrado abajo, entonces pues son todos los reales. Siempre y cuando tengas soluciones complejas. ¿Okay? Pues si no quieres soluciones complejas, tú puedes entonces sí. Ok. Sí, que si no hubiera dado 3 cuartos, pues ahí eran 2 posibles ceros. Voy a darte entonces más o menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Y cómo lo pongo? Si no te acuerdas cómo es el símbolo de todos los números reales, tienes problemas todavía. ¿Está bien? Es la R con doble palito. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Pero claro. No tengan miedo en preguntar, ¿está bien? La parte C, profesor. Lo mismo, vamos a tomar el bendito denominador de ambos lados, ¿está bien? Entonces, va a buscar los numeritos que usted entiende que yo no puedo poner aquí abajo porque si no me da indefinida esa función racional. ¿Está bien? Entonces, usted sabe que en la parte C usted tiene que hacer un paso antes de poder buscar esos numeritos. Factorización por trinomio. ¿Cómo sería? 2 por 1. O sea, 2 y 2. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si yo tomo mis denominadores, cada uno de ellos, yo colocaría entonces x más 2, no va a ser igual a 0 en este caso. Ahí hay 2 posibles. Y que si arriba hubiera sido positivo, pues hubiera pasado eso mismo. Sí. Entonces, cuando yo paso cada uno de ellos, me queda entonces que x no puede ser igual a negativo 2 y x no puede ser igual a negativo 1. ¿Cómo yo hago haciendo en el dominio? Pues lo mismo que hicimos ahorita. ¿Quién está en Mayagüez? Negativo infinito, es el extremo, ¿ok? Empiezo con el negativo infinito. ¿Quién está en el camino de ir de Mayagüez a Fajardo? ¿Quién está entre medio? Negativo 1 y el negativo 2, ¿verdad? ¿Y quién va primero? Es muy importante esto. Negativo 2. Veo que muchos a veces tienen ese problema. Va primero, negativo 2,
Luego, unión ¿con quién? Con negativo 2 hasta 1, Negativo 1. Unión. de 1 Negativo 1 hasta infinito. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, la parte D, rapidito. La parte D me dice a mí. Pues mira, profe, ya ahí el denominador está factorizado. Pero ojo a algo que yo les mencioné ahorita. ¿Qué yo les mencioné ahorita? Porque en el numerador y el denominador, si está el mismo factor lineal y tiene la misma multiplicidad, ¿qué sería? ¿Un qué? Si yo tengo lo mismo aquí en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo, ¿a cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? ¿Qué le con la H? Un hueco, ¿sí? Factor lineal, el mismo factor lineal. Tengo un 1 aquí, tengo un 1 aquí. Si tienen el mismo factor lineal en el numerador y el denominador y tienen la misma multiplicidad o el mismo exponente, que ustedes quieran verlo así, entonces un hueco. ¿Está bien? Así que, ¿cómo lo haría, profesor? Primero que todo, colocamos X no puede ser igual a 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, esto yo puedo colocarlo aquí como si fuera, esto es un hueco. En otras palabras, si yo puedo hacer esto, yo puedo cancelar un factor lineal de la parte de arriba con la parte de abajo, eso quiere decir que hay un hueco ahí. ¿Está bien? ¿Igual es el hueco, profesor? Con el igual a 3. ¿Está bien? Cuando X es igual a 3. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? y sería ese nada más el de negativo 1. No, porque no tengo otro factor ahí. O sea, yo no tengo este factor de acá arriba. Si lo tuviese acá arriba, también lo puedo cancelar. ¿Sí? Y también podría entonces ser un hueco. ¿Está bien? Siempre va a ser lo que esté lo mismo que se repita en el numerador y el denominador, eso va a ser un O hueco. sea, si tengo uno que se repite, un factor que se repita abajo y arriba, pues ese se lo ignoraría entonces. El X más 1 lo ignoraría. Sí, si no lo tiene arriba y abajo, o sea, lo tiene abajo y arriba no es un hueco. ¿Está bien? Entonces, el X no puede ser igual a negativo 1. ¿Por qué lo busco? Porque necesitamos buscar el dominio. Así que, ¿cómo es el dominio? El dominio es... ¿Quién está en Mayagüez? Negativo infinito. ¿Quién está en Porcagua? Negativo 1. Unión. ¿Desde dónde a dónde? Negativo 1 hasta 3. Unión. De 3 hasta infinito. Ese es el dominio. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Seguro? ¿Sí? Ya el rango es mucho más complejo de buscarlo, ¿verdad? No es tan complejo. ¿Está bien? Pero esto lo va a ver ya en el cálculo. ¿Está bien? Entonces, pero algo que sí les puedo mencionar por ahora es que el rango de esta función o cualquier función que usted tome de estas cuadros, el rango de esta función racional, por ejemplo, es el dominio de la función inversa de esta función racional. ¿Sí? Esto se lo mencioné ahorita, pero vuelvo y lo repito. Para yo hacer entonces las gráficas de funciones racionales, voy a tener que recordar un poquito del comportamiento de la gráfica, ¿sí? De las funciones. Esa tablita, la famosa tablita esa grande, ¿sí? Cuando X tiende a infinito o cuando X tiende a negativo infinito. Y otra cosita. Si yo en el examen me tranco y no sé hacer la bendita gráfica de alguna función, ¿qué tengo que hacer? Hable valores, no me pregunten en el examen. ¿Está bien? Llevo todo el semestre diciendo. ¿Está bien? Entonces, hagan una bendita tabla de valores. Vamos allá. ¿Sí? Así que tenemos esta siguiente función racional. ¿Sí? Una función de potencia. ¿Sí? Entonces, esta es la básica, esta es la más
la más sencilla que se les pone a ustedes como estudiantes para que ustedes la puedan visualizar. Y nos dice, esta función racional también es una función de potencia. Y entonces, viene como en la formita. ¿Sí? Ahora bien, ahora entra lo que es la asíntota. Una asíntota, ¿qué es una asíntota? ¿Quién sabe? Es la línea que las dos líneas no tocan. O sea, las dos. Es una recta en donde esa función, son rectas, dependiendo de la asíntota que usted quiera. Hay asíntotas verticales, hay horizontales y oblicuas. Nosotros vamos a ver solamente con verticales y horizontales. ¿Está bien? Y ojo, porque esto va a ser la primera clase también de precálculo 2. ¿Qué es una asíntota en sí, profesor? Yo voy a buscar dónde esa función se está acercando, se acerca, pero cuando se acerca a un valor de X y se acerca pero no lo toca, por una palabra. ¿Hacia dónde están tendiendo? ¿La X? ¿La Y está entendiendo para dónde? ¿Sí? ¿Y acá? ¿Acá? ¿Y acá? Muy bien. Entonces, ¿cómo yo dibujo la asíntota? Yo tengo una manera bien diferente a los profesores tradicionales. Muchos dibujan esto. Esto hacen los profesores tradicionales. Les colocan las dos rectas, porque las asíntotas son rectas. A mí no me gusta porque usted se puede confundir en cuestión de cuando es de esta manera, usted se puede confundir a la hora de hacerlo a lápiz. ¿Qué es lo que yo hago? Yo la pongo en recortada. Mira. Profe, ¿cuál es la horizontal y cuál es la vertical? Este es el truco más importante. Vamos a tomar esta de aquí. Esta, por definición, usted sabe que eso es una que da asíntota vertical, ¿verdad? ¿A quién está tocando? ¿A quién está tocando? Esta línea. La profe está tocando los dos. ¿Sí, verdad? Si yo les tiro la asíntota acá, ¿a quién está tocando? ¿A quién? A X, ¿verdad? A ver, cuando usted vaya a buscar las asíntotas verticales, no piense que es Y, usted va a definirla con la X. ¿Está bien? Así que mira, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? La horizontal, a su vez, tiene que ser entonces con, en este caso, Y igual a 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Mucho cuidado. ¿Por qué lo menciono? Porque la palabra vertical los lleva a ustedes a pensar que es la Y. ¿Está bien? Y acá los lleva a ustedes a pensar que esta es la X y al revés. Así que, ¿cómo yo lo hago? Pues mira, si a mí se me pega en el examen, pues mira, paso la línea, pero no la paso por el origen, para que no se confunda. Pásela por un lado. La paso por aquí. ¿Qué es esto? Estoy tocando en este caso el eje de X. Pues, tiene que ver con esto. Si la paso horizontalmente, estoy tocando ¿qué eje? El Y, ¿verdad? Ahí está. Hay una preguntita. Ok, esto es lo mismo que decimos ahorita, pero vamos allá. Cuando esa X tiende a 0 por la derecha, ¿hacia dónde está Y tendiendo la Y? Y X por la derecha, esta es la parte derecha. ¿Está bien? X está tendiendo hasta 0, ¿hacia dónde está tendiendo de F de X? ¿Qué es F de X? Y, ¿verdad? ¿Hacia dónde está tendiendo Y? Infinito. ¿Bien? ¿Por la izquierda? ¿Por la izquierda? La Y. Sí, la Y va a ser entonces negativo infinito. ¿Está bien?
Nos fuimos. Y recuerde que esos son los comportamientos extremos de una función. En este caso, una función racional. ¿Está bien? Cuando usted tiene que buscar hacia dónde está tendiendo la X y la Y, esos son los comportamientos de los extremos de esa función. ¿Está bien? Entonces, esto yo se lo acabo de mencionar. Es lo mismo. Les enseñé dónde está la asíntota vertical y dónde está la asíntota horizontal de la función racional que hicimos. ¿Está bien? Es lo mismo. Ahora vamos a definir esos conceptos de manera más formal. ¿Está bien? Así que vamos allá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están perdidos? ¿Están bien? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Vamos allá. Mire. La asíntota vertical y horizontal por definición son rectas. ¿Ok? Son rectas. Si usted me lo dibuja en recortado o completo, yo no tengo ningún problema. Yo se los marco bien. Después que ustedes marquen dónde está exactamente, por dónde pasa exactamente la asíntota, yo se los marco bien. Así que usted me lo puede dibujar en recortada o la completa. ¿Está bien? Así que como dijo ahorita, las asíntotas son rectas, en donde vamos a hacer numeritos. ¿Está bien? Vamos a tomar primero la vertical. ¿Está bien? Entonces, la vertical tiene este comportamiento. Cuando ese f de x se está tendiendo a más menos que, o la y está tendiendo entonces a más menos infinito, pues esa x o ese numerito a donde está tendiendo esa x en esa función, por la derecha o por la izquierda, va a ser nuestra asíntota vertical. ¿Se entiende? Sí, no cada vez que digo eso. Y esto es lo mismo entonces con la asíntota horizontal. Ahora, recuerde que si es horizontal tengo que ver con la letra Y. ¿Está bien? Ojo a eso. Profe, ¿qué es lo que cambia ahora? Lo que cambia es que ahora va a ser invertido. Va a ser invertido. ¿Cómo que invertido, profesor? Ahora, en la vertical usted está tendiendo esa Y hacia más menos infinito. Ahora usted va a atender a esa X a más menos infinito. A uno de los dos. Y ahora la Y va a tender ahora a quién? A ese numerito que va a ser la asíntota aquí. Horizontal. ¿Está bien? Ese numerito siempre tiene que ser una constante. ¿Está bien? Una constante. ¿Alguna pregunta está ahí? Una constante y tiene que ser un número real. No puede ser un número imaginario. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? Mucha definición. Vamos a practicar. Explique por qué la función siguiente tiene una asíntota vertical en x igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo que le acabo de mencionar. Usted con solamente una línea me puede decir por qué esta función tiene una asíntota vertical. Con una sola línea. ¿Por qué? Porque si tiene 1, daría 0 y el denominador como 0 no está definido. Ok, muy bien. Y muy importante, las asíntotas verticales son numeritos o puntos en donde esa función no está definida. ¿Está bien? Así que en este caso, si yo busco el dominio, yo también tengo mi asíntota vertical. ¿Está bien? Así que mato dos pájaros de un tiro. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Otra cosa importante, ¿vieron por qué yo les dije que el 90% usted tiene la función racional escrita como R de X? Acá no se lo pusieron como R de X, ¿está bien? Así que no se acostumbre a R de X. Acostúmbrese que si usted ve una fracción en el lado derecho de esa igualdad, de esa función, usted va a verificar si son funciones polinómicas y luego identifica si son una función racional. ¿Está bien? Dicho eso, dominio de f de X va a ser... ¿De dónde a dónde? ¿Quién está en Mayagüez? Negativo infinito hasta 1. ¿Qué más? Unión. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita? ¿No? Ahora bien, muy importante. Voy a poner solo aquí. ¿Está bien?
Algo bien importante. ¿Cómo la dibujo? Pues mira, profe. Consejo, cada vez que usted tenga que dibujar una función racional, siempre va a tomar lo primero. Lo primero sería dibujar esa asíntota vertical. Si tiene una horizontal, usted va a dibujar la vertical primero y después la horizontal. ¿Está bien? Cuéntenme, ¿cómo sería? Pues mira, profe, tengo que pasarle una línea completa o en recortado ¿en dónde? En uno, sí. Profe, ¿usted buscó la asíntota vertical? Miren. La asíntota vertical es, en este caso, X es igual a 1. Recuerden, estoy matando dos pájaros de un tiro. ¿Y cómo sería? Pues si yo busco el valor para ese dominio, que no puede darme en la parte de abajo de ese denominador, yo estoy buscando, como quien dice, también el valor de la asíntota vertical. ¿Está bien? Así que paso por aquí una línea recortada porque es vertical. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, usted, para dibujar la otra parte, necesitaría entonces una tabla de valores. ¿Está bien? Ahora bien, voy a adelantar un paso. Y es la asíntota horizontal. En la asíntota horizontal van a haber tres casos. Y les voy a explicar este primer caso. Cuando yo tengo dos funciones polinómicas, yo tengo que mirar si este numerador tiene alguna variable y este también. Y tengo que ver si esa variable tiene exponente. ¿Está bien? ¿Cuál es el exponente de aquí? El denominador. 1. Ahora les pregunto, ¿cuál es el exponente del numerador? 1. ¿Cuál es? No tengo variable. No tengo variable ahí. ¿Cuál es? ¿Qué yo elevo aquí para que me dé 1? No cualquier número, cuidado. Si yo pongo aquí, por ejemplo, ¿qué número yo puedo elevar aquí? Para que me dé entonces 1. Ahí está. Cuando usted tiene una constante, el grado de ese numerador sería 0. ¿Está bien? Porque miren, si yo pongo esto a la 0, me da entonces 1 también. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa si el grado, en este caso exponente, cada vez que yo diga grado, voy a estar diciendo que es exponente en otras palabras? El grado del numerador es 0. Y el del denominador es 0. 1, perdón. Estoy cruzado ahora yo. ¿Qué es 1? Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces yo siempre, pero siempre voy a tener una asíntota horizontal que es igual a 0. Siempre. ¿Ok? Pues yo repito, si el grado o exponente de ese numerador es menor que el del denominador, que es el término líder, usted va a tener siempre una asíntota horizontal que va a pasar por el eje de Y. No tendría que ser 0, por ejemplo, si es 3 arriba y abajo es 5, ¿cómo ser 0? ¿Cómo? O sea, si el grado del 1 fuera 3 y abajo fuera... no, porque ahí se podría simplificar, ¿verdad? ¿Cómo es? Dime otra vez. O sea, si fuese, qué sé yo, 1 a la 3 y abajo sería x a la 5, pero no, porque puede simplificar la del 1, ¿verdad? O sea, se transformaría y se quedaría como 1. Entonces, como quiera, si tú lo quieres ver de esta manera, ¿cuál es mayor? El de abajo, ¿verdad? Si es mayor, si el del numerador es menor que el del denominador, siempre va a tener entonces una asíntota por él, que va a pasar por él, por aquí. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿cómo la dibujo? Miren. Ya mismo vamos a tener más práctica para dibujarla. Por ahora quiero que la vean por lo menos. Miren. Se acerca, pero toca ese numerito. ¿Sí? Recuerden que la asíntota vertical era igual a 1. Así que esa función racional que tiene esta formita, acostúmbrese ya de la formita,
va a acercarse, pero no va a tocarlo. Así que lo va a seguir. Y acá igual. Acerca, pero no lo toca. ¿Está bien? Entonces, voy a poner aquí la asíntota horizontal. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? ¿No? Claro, entonces. Vamos allá. Explique por qué la función x menos 1 y x menos 1 no tiene una asíntota vertical. ¿Por qué no tiene una asíntota vertical ahí? No, esa no es la contemplación. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Por qué es un hueco? Sí, porque el factor lineal, recuerda que es un factor lineal, está en el numerador y en el denominador. ¿Está bien? Así que, recuerden, si está el mismo factor lineal en el numerador y el denominador, entonces yo tengo ahí un hueco. ¿Dónde es el hueco? En 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, la división de esto, ya usted sabe que si yo cancelo aquí, sería entonces igual a 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo le pongo el dominio? ¿Cuál sería el dominio? Hasta 1, unión, 1 hasta infinito. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo la dibujo, profesor? ¿Cómo sería esto? Vamos a ver. ¿Cómo sería? La vertical es x igual a 1, la asíntota. ¿No tiene? ¿Por qué no tiene? Porque esto es un hueco. Si es un hueco no es una asíntota. Cuidado, no es lo mismo. ¿Está bien? Si esto se convierte en un hueco, usted no tiene asíntota vertical. ¿Está bien? Cuidado. Entonces, ¿cómo usted lo dibujaría? Pues mira, primero que todo, yo sé que como en x va a ser igual a 1, no, todavía. Ponemos el 1, ¿verdad? ¿Cómo va ese puntito? ¿Abierto o cerrado? Abierto, porque es un hueco. ¿Hasta ahí estamos bien? Cuando usted hace la división entre los dos, ¿le dio cuánto? 1, ¿verdad? S de x igual a 1. ¿Qué función es esa? Una línea, ¿verdad? Pues va a venir desde aquí y se va a unir hasta aquí. ¿Sí? Ya usted está viendo que un hueco, en este caso, va a ser esa función constante que no es continua en el punto x igual a 1. ¿Se entendió por qué va de esa manera? Importante. ¿Está bien? ¿Está bien? Una pregunta ahí. Recuerde que cuando usted tiene una función constante, no tiene pendiente, no tiene inclinación. La recta tiene que ser de esta manera, porque no tiene inclinación. No tiene inclinación de esta manera. ¿Sí? Positiva, negativa, directa y definida. 1.2. Vamos allá. ¿Alguna pregunta con esta parte? ¿Quedó claro para todo el mundo? ¿Seguros? 100%. Entonces, en general se tiene el siguiente resultado. Cuando yo tengo asíntotas verticales en una función racional,
la recta, cuando es x igual a esa c, a esa constante, si usted quiere verlo como si fuera un cero, lo puede ver, para que lo pueda socializar con el material de las pasadas secciones. Ahora bien, lo que tiene que recordar es que esto va a ser siempre una constante. ¿Está bien? Entonces, si esa recta pasa, en este caso va a ser una asíntota vertical, que pasa entonces por esa constante. Eso quiere decir que esa misma constante yo la puedo escribir como si fuera un factor lineal. ¿En dónde, profesor? En el denominador de la función racional. Pero eso no puede estar escrito como un factor en su numerador. En otras palabras, si yo tengo que mi asíntota es igual a 4, yo puedo tomar mi función y poner en la parte de abajo x menos 4. ¿Sí? Si esta es mi asíntota vertical, yo puedo decir, por definición, que en mi denominador, cuando yo tenga mi función polinómica ahí abajo, si no está factorizada, cuando usted la factoriza va a aparecer esta parte de aquí. Va a tener el mismo valorcito de la asíntota. ¿Sí? Si ya la tiene factorizada, pues debe estar entonces este factor libre. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí o no? O sea que si ya tiene el valor de la asíntota, se escribe como un factor. Lo puedes comprobar como quien dice. Lo puedes comprobar si tú tienes aquí la función, sea cualquiera. Una función polinómica, una función polinómica. Y tú sabes ya la asíntota vertical, pero usted sabe que cuando usted vaya a factorizar la función acá en la parte de abajo, tiene que aparecer el mismo numerito de la asíntota, pero escrito como un factor libre. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Fuimos. Entonces, ejemplo. Halle las asíntotas horizontales de las siguientes funciones racionales. Para esto divida el numerador y el denominador de la función por la mayor potencia de x que aparezca en el denominador. Esto se repite en una plantilla, así que lo más importante que yo quiero que ustedes entiendan de esta plantilla es que va a haber 3 casos. Y ya yo les discutí uno. Usted va a mirar los términos líderes del numerador y del denominador. ¿Está bien? ¿Tienen el mismo exponente? ¿Cuál es el exponente o el grado del numerador? Aquí la parte A. 1. ¿Y acá? 1 también. Cuando sucede este caso, usted va a buscar la asíntota horizontal, va a dividir los coeficientes de esos términos líderes. Ahora para hacer 3 entre 4. ¿Se ve? ¿Sí? Segundo caso. Cuando usted tenga que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿cuál va a ser la asíntota? ¿Qué iba a hacer? La asíntota horizontal. Y este fue el caso que yo expliqué ahorita. El último caso. ¿Cuál es el último caso, profesor? ¿Qué sucede si ahora el numerador tiene el exponente mayor que el término líder del denominador? Si esto sucede, que acá es 2 y acá es 1, que este es mayor que el de acá, aquí usted no tiene asíntota horizontal. ¿Está bien? ¿Se entendió los 3 casos? Entonces, como lo vamos a hacer ahora en la otra plantilla, eso mismo que acabo de explicar, lo vamos a hacer en la otra plantilla, yo lo que quiero que usted entienda algo, que si usted encuentra si usted da la casualidad que en el examen le pregunten, debe la función inversa de eso, encuentre la función inversa de esa función racional. Recuerde que la función inversa es con el negativo 1 hasta arriba. ¿Está bien? Vamos de esa manera. Luego que usted la busca, le dicen, busque el dominio de esa función, busque el dominio de esa función inversa. ¿Cómo usted va a buscar el dominio de esa función inversa si usted no ha sacado la función inversa? El rango de esta es el dominio de esta. Y el dominio de esta es el... Bueno, el dominio de esta va a ser ¿qué cosa? El rango de esta. ¿Sí? Y el rango de esta va a ser el dominio de esta. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí?
Y esto yo lo mencioné ahorita. El rango de la función racional nos indica las asíntotas horizontales. Si usted quiere buscar las asíntotas horizontales, o más fácil, si usted quiere buscar el rango de esa función racional, busque las asíntotas horizontales. Si usted tiene el rango, pues ya usted tiene también las asíntotas horizontales. ¿Me entiende hasta ahí? Es lo mismo. Si usted tiene el dominio, ¿qué entiende? ¿Qué asíntota usted tiene? Si usted tiene el dominio de esto, si tengo el rango, ahí está. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con esta parte? Todo esto que está aquí, se lo acabo de mencionar. ¿Sí? Todo esto es lo de el término líder del numerador y el término líder del denominador. Estos son los tres casos. Usted va a mirar siempre el término líder del numerador y el denominador. A ver, tres casitos. Por ejemplo, esto tiene una... ¿Qué asíntota tiene? Vamos a buscar la asíntota horizontal. ¿Tiene asíntota horizontal? Ahí cayó. ¿Cuál es el término líder? ¿El de acá? El de acá es mayor, el de acá. ¿Sí? El exponente de aquí, del término líder, es mayor que el de aquí. ¿Y qué pasa cuando es eso? ¿Cuánto es la asíntota? No tiene asíntota horizontal. ¿Está bien? No tiene. Ojo. Ojo. Se la van a poner desorganizada para eso mismo. Se la van a poner por ahí en la. Me va a buscar, busque siempre cuál es una función polinómica por definición. Usted se supone que lo ponga en orden descendente. ¿Sí? Con esos exponentes. So, usted va a poner primero este y este. ¿Sí? Vamos allá. Con ese mismo análisis vamos entonces a determinar la asíntota. Vamos a buscarla. ¿Cómo sería? La primera. ¿Cuál va a ser la asíntota de la primera? ¿Cuál sería? 3/4. El grado del numerador es igual al grado del denominador. Cuando suceda eso, entonces mi asíntota horizontal es x igual a ¿qué? Es x. La división de los dos coeficientes. ¿Así? ¿No? ¿No? ¿Hay algo mal ahí? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Qué es lo que está mal aquí? ¿Qué es lo que está mal? Ay, que la vertical es bien. O sea, perdón, horizontal es bien. Esta. ¿Sí? ¿Sí? X igual a 3, X igual a 3. Ahora sí. ¿Quedó claro? Mucho cuidado. ¿Está bien? Pues eso lo hago. Vamos allá. Y en la parte B, si el grado de mi término líder del numerador
es igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? ¿Es menor o mayor o igual al del denominador? Menor. Si es menor al del denominador, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? En ese caso, profesor, sería y igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Viene el exponente. Y ahora, el último caso, ¿cuál es? No tiene. ¿Por qué, profesor? Porque el grado del término líder del numerador es mayor al del denominador. ¿Sí? ¿Tendría asíntota vertical? Sí puede. Sí puede tener. Sí puede tener. Y si no tiene, no tiene que dibujarla, por si acaso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me entendió? Ojo a eso, chicos. Que vamos a pasar en el examen. Tienen que mirar cuál es el término líder. ¿Está bien? Mira eso bien. La que varía en la horizontal. Sí. En la horizontal están esos. Ahí están los 3 casos. ¿Está bien? En la vertical siempre, pero siempre usted va a tomar el denominador. Siempre, pero siempre. ¿Ok? ¿Vieron aquí? Los 3 casos. Les pregunto. ¿Ustedes hubieran entendido esto en su casa por solamente leerlo? No, ¿verdad? Además, todo esto, si yo se lo explico, como acabo de mencionar, usted va a entender todo esto, ¿sí? Así que mire bien, si ese exponente de ese término líder, ¿sí? Es menor que el de la parte de abajo, el denominador, la asíntota va a ser igual a 0. La asíntota horizontal, cuando son iguales, ¿qué va a hacer? La división entre los coeficientes líderes. Y si fuese entonces mayor este de aquí, al de la parte de abajo, sería entonces que no tiene, pero aquí. ¿Está bien? No voy a discutir todo eso, porque se lo acabo de mencionar, ¿está bien? Muchos de los profesores hacen eso. Cogen esta parte de aquí y se lo explican de esa manera. No lo van a entender, es la realidad. ¿Está bien? Vamos allá. Ejemplo, el siguiente ejemplo. Hay el dominio de la siguiente función racional. ¿Está bien? Ahora vamos ahora a hacer la grafiquita, que pueden practicarla y hacerla. Solo lo primero que ustedes deben hacer es buscar el dominio. Vamos a buscar el dominio. ¿Cómo es el dominio de esa función racional? ¿Cuál va a ser? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué? Denominador. El que al cuadrado menos 4 no va a ser igual a ¿qué numerito? A 0. ¿Sí? Puedo hacer 2 cosas. O abro 2 paréntesis, o paso el negativo 4 al otro lado. ¿Está bien? Eso sería. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y X no puede ser igual a más menos 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso quiere decir que el dominio va a empezar desde Mayagüez. ¿Quién es Mayagüez? Negativo infinito. ¿Quién está por Cagua? Negativo 2. Unión. ¿Sí? Hasta 2. Unión. Hasta infinito. Vamos allá. Aquí tenemos el dominio, ¿verdad? ¿Qué nos falta ahora? Pues mira, profe, determinen las asíntotas verticales y horizontales. Ya nosotros tenemos las verticales, ¿es verdad? Sí, ¿por qué?
Sí, profesor, porque yo tengo entonces ya mis valores del dominio, ¿sí? Lo único que va a cambiar para cuando usted vaya a escribirlo como asíntota vertical es que usted va a cambiar el signito, este signo de aquí. ¿Está bien? ¿Y cómo sería? X igual a ¿quién? A 2. Y X igual a... ¿Se entendió? La parte número 3. Asíntotas horizontales. ¿Cómo es el grado del numerador? Menor que el de quién. Denominador. Así que ¿cómo va a ser la asíntota horizontal? Por la regla número 1, ¿ok? Voy a poner aquí, regla número 1, o caso número 1. El grado es 1 menor que 2, ¿está bien? Este de aquí, estos dos. Dicho eso, pues entonces, la asíntota horizontal va a ser igual a 0, ¿está bien? Otra cosita muy recomendable, a la hora que usted vaya a hacer la asíntota, la gráfica de la función racional, y es que busque los interceptos, ¿sí? Los interceptos son muy importantes. ¿Cómo yo busco el intercepto en el eje de X? Y igual a 0, pero en este caso pues recuerde que es R de X igual a 0, ¿está bien? Por si acaso. So sería 0 es igual a 2X sobre X al cuadrado menos 4. ¿Cuánto me da eso finalmente? Pues mira, multiplico aquí en ambos lados el bendito X al cuadrado menos 4. Cancela aquí. Si lo multiplico aquí al lado, me queda entonces como 0. Y quedaría con 2X igual a 0. Finalmente X es igual a 0. Así que mi intercepto, que la gran mayoría se lo olvida, los interceptos son puntitos. Así que mi puntito va a ser 0, 0. ¿Sí? ¿Y el ahorro? ¿Cuál sería el ahorro? Muy bien. So, si yo quiero buscar el intercepto en Y, ¿a quién yo debo dejar igual a 0? En este caso a R de X. ¿Está bien? Eso es un Y para que no tengan ningún problema. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería? Pues sería, profesor, de esta manera. R de X es igual a 2 por 0 sobre 0 al cuadrado menos 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuánto me da? Esto quiere decir que ese punto de origen es el intercepto de X y el intercepto de Y. ¿Está bien? Porque es el mismo. ¿Sería simétrica respecto a la origen? Sí. ¿Está bien? Dibujo los interceptos. No se supone que sea lo primero, pero lo primero debería ser igual a la asíntota. ¿Cuál es la asíntota? ¿Sí? Y la horizontal era 0. Eso será por aquí. Miren, y esto es muy importante. Profe, ¿cómo yo dibujo la función racional? Primero que todo tiene que ser nota de valor, obligatoriamente. Usted va a tomar un puntito que esté, perdón, un valor de entrada que esté al lado izquierdo, uno que esté en el medio y otro que esté en el lado derecho. En el lado izquierdo yo puedo tomar el negativo res. Y ese negativo res yo lo voy a meter dentro de la función. Lo que me deje, me va a dar entonces la formita. Entonces, vamos a ponerlo rapidito. R de cuando es negativo res. Como el cementerio, ¿verdad? Es como si fueran los valores de prueba. Si lo quieres de esa manera, así. 2 por negativo 3 sobre negativo 3 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto me da? Negativo 6 sobre 5. ¿Sí? ¿Dónde está eso, profesor? Más o menos por aquí abajo. ¿Sí? Por aquí abajo. ¿Sí?
¿Cómo es la formita de una función racional, profesor? De esta manera. Recuerde que no puede tocar la asíntota. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Si quieres saber por dónde va a pasar exactamente, pues, en el lado izquierdo, pues puedo tomar negativo 4, negativo 5, ¿sí? Así sucesivamente. Ahora vamos a tomar el 1 en medio. ¿Cuál voy a tomar? Ya tiene el 0. Ya tiene el 0. ¿Sabes qué va a pasar por aquí? ¿Sí? Ya tiene el 0. So, ¿cuál es la que te falta? Puedo tomar, por ejemplo, negativo 1. ¿Sí? Negativo 1. 2 por negativo 1 sobre negativo 1 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto me da? 3. Abajo negativo 3. Que me dará entonces como 2 tercios. ¿Sí? Negativo 1 y 2 tercios, profesor, por aquí arriba. ¿Sí? Profe, quiero saber por dónde queda el 1, con el 1. Pues mira, pone también el 1. 2 por 1, es decir, abajo. 1 al cuadrado menos 4, ¿cuánto me da? 2 sobre 3 negativo, ¿sí? Entonces sería entonces 1 por aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago, profesor? Quedaré de esta manera. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál puedo tomar? ¿Qué valor de prueba puedo tomar? El 3. Eso sería R de 3 es igual a 2 por 3 sobre 3 a la 2 menos 4. En la parte de abajo me da 5 y en la parte de arriba 6, ¿sí? 6 quintos. Eso sería 3, 6 quintos para acá arriba. ¿Sí? ¿Y cómo sería, profesor? De esta manera. Recuerde que no puede tocar ninguna de las asíntotas. Ni la vertical ni la horizontal. ¿Está bien? ¿Se entendió? Miren, el procedimiento. Cuando usted vaya a hacer una gráfica de una función racional, es lo mismo que le mencioné. Primero, si usted ve que esa función racional se puede factorizar en el numerador o el denominador, lo hace. Luego busca el dominio. Luego busca la asíntota. Y luego busca los intersectos. ¿Está bien? Grafica la asíntota, grafica los intersectos y luego hacen un bosquejo de la gráfica utilizando valores de prueba. Los valores de prueba son los mismos que hacemos aquí. ¿Está bien? Entonces, les digo, nos quedan 1, 2, 3 y 4. Yo quedé con la sección de por la mañana, que iba a subir un videito pequeño para que terminaran bien. ¿Está bien? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Cualquier duda, estoy el lunes en hora de oficina. Miércoles también. ¿Está bien? Aprovecho. Profe, si me creo que en el fin de semana, escríbame, porque unimos a las 5 de la mañana. Es necesario. Son nada. Ha sido un placer.